Cide Hamete Benengeli, uno más de los numerosos trucos de Cervantes para despistar a los lectores del Quijote. Cide Hamete Benengeli se presenta por el narrador editor del Quijote en el capítulo 9 de la primera parte, como el autor de un manuscrito arábigo que es traducción española de un morisco aljamiado, y que comprende la historia de Don Quijote desde el hiato de la aventura del vizcaíno en adelante. El resultado de la traducción del texto de Hamete se edita por el narrador del Quijote, quien se comporta como segundo autor y editor de la obra. Cide Hamete es, como el resto de los autores ficticios, sólo un recurso estilístico, un personaje que sirve al diseño retórico del sistema narrativo, situado en una estratificación discursiva distinta a la de los personajes funcionales de la historia, pues desde el punto de vista de la acción no significa nada, y responsable con frecuencia de un discurso citado y entrecomillado por el narrador en estilo indirecto, referido o sumario diegético, no posee un estatuto narrativo en el discurso del Quijote, sino una función retórica de profundas consecuencias en el conjunto del relato. Hablemos del personaje y sus intervenciones. Cide Hamete Benengeli es ante todo un personaje y una serie de intervenciones, citadas casi siempre de forma sumaria, indirecta y referida, en el discurso del Quijote por su narrador editor, también ocasionalmente por algunos personajes, quien entrecomilla e introduce sus palabras en la disposición e inventiva de su propio relato y las manipula y modaliza como cree conveniente ante la competencia del lector. Cide Hamete Benengeli nunca habla directamente al lector, jamás aparece sin mediación del narrador editor. En unos casos, a Cide Hamete se le cita de forma textual, literal, entrecomillada, desempeñando sólo formalmente el papel de quien cuenta o narra, con un valor metadiscursivo, de naturaleza protética y redundante, añadida al curso de la historia que protagonizan los personajes actuantes y que ha sido previamente descrita por el narrador. En otros casos, sin embargo, su palabra se presenta en discurso sumario diegético, especialmente en la segunda parte, donde, una vez definida su función retórica, este personaje evoluciona hasta convertirse en un motivo estilístico recurrente. Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. El estilo de Cide Hamete está en la línea de los autores ficticios de las novelas de caballerías, es hiperbólico, enfático e inverosímil, como lo es el personaje mismo, mientras que la voz del narrador editor representa el contrapunto de discreción, cordura y verosimilitud. Cervantes delega la verosimilitud del universo discursivo en la figura del narrador, expresión polifónica sobre la que se construye y progresa el sistema narrativo de su novela, salvaguardándose así de los posibles excesos del relato, al situar sus fuentes en autores anónimos y dispersos, de los cuales Cide Hamete representa la entidad más estable e inverosímil. El narrador editor se burla de Don Quijote, transcribe los títulos de los capítulos y en su estilo es intensamente irónico, lúdico y crítico con los personajes. A Cide Hamete, sin embargo, se atribuyen presentaciones elevadas y enfáticas, como si los protagonistas fueran auténticos héroes, y así lo demuestran los escasos fragmentos que transcribe literalmente el narrador. Y es de saber que llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice: «Oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso Don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo Don Manuel de León, que fue gloria y honra de los españoles caballeros. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los hipérboles?» Fin de cita. A propósito de Cide Hamete como personaje literario, el Safar escribió que el supuesto autor del Quijote es un personaje importante de su propia novela. Él habla y los demás hablan de él, como acontece con los otros personajes. Cide Hamete se constituye no en copista impersonal de la historia de otro,
sino en personaje interesante por sí mismo. El lector lo ve como personaje y no solo a través de sus comentarios. Conviene advertir en este punto que el lector real no accede nunca al texto original arábigo atribuido a Cide Hamete, ya que su discurso es siempre citado, mencionado, entrecomillado o resumido, de modo que, en la obra de ficción, resulta de dos revisiones o transducciones, la del morisco aljamiado y la del narrador editor. Ante todo, Cide Hamete complica, fragmenta, multiplica, disgrega, siempre de forma ficticia, la unidad autorial que representa Cervantes, quien a su vez resulta progresivamente desplazado en su propia obra, a través de estratificaciones discursivas discretas y concéntricas. Cide Hamete ocupa en el sistema retórico de autores ficticios del Quijote una estratificación discursiva jerárquicamente idéntica a la del anónimo autor primero, si bien desde el punto de vista de su estatuto como personaje literario presenta una complejidad mucho más amplia, dada la naturaleza y variedad de notas intensivas que recibe, la funcionalidad que adquiere en el conjunto del relato, delegado textual de intenciones autoriales, ironía, distanciamiento, las evoluciones que experimenta en el transcurso de la historia, la recurrencia del intertexto literario, es figura que procede de los libros de caballerías, como cronista de las aventuras del caballero andante y de las transducciones interpretativas a las que la crítica cervantina le ha sometido.